Nos llamó mucho la atención un artículo aparecido en Temas del periódico Hoy del físico Moisés Álvarez, y habla sobre el plomo en cerámica, un peligro latente. Nos llamó tanto la atención este artículo porque, como he conocido, aquí se utiliza mucho la cerámica. Entonces, pues hemos querido conversar con el físico Moisés Álvarez para que él me explique el tipo de cerámica, si es cerámica donde uno come, si es cerámica donde sirven de adornos. Prácticamente toda la casa tiene cerámica. O sea, ¿qué tipo de cerámica es la que hace daño? Sí, prácticamente el tipo de cerámica que uno utiliza a la hora de comer. O sea, de la de adorno no hay problema, aunque hay personas que lo utilizan de adorno y para comer, hay que tener cuidado con eso. Este trabajo se realizó con cerámica, platos, tazas, jarras, que se utilizan principalmente para comer o beber, ya sea jugos. Si veo que hay elementos que son como el vinagre y una serie de elementos más que parece que desprenden más el plomo. Correcto, o sea, todo depende del tipo de sustancia que se utilice. Por ejemplo, el vinagre es ácido acético. Entonces, como su nombre lo dice, ácido, o sea, puede extraer el plomo que está acumulado en el esmalte de la cerámica. Por aquí yo tengo, por ejemplo, esta tacita. O sea, el problema es normalmente el esmalte que se utiliza. Ahí es donde está contenido los compuestos de plomo. No significa que toda la cerámica, toda la porcelana que uno tiene tenga plomo, pero hay algunas que sí lo poseen y esas deben de descartarse. Pero fíjate, en la cerámica esta, ¿el plomo es toda la cerámica o está solamente por afuera en la pintura? Depende, en general está en el esmalte, está en toda la superficie. En toda la superficie. Entonces, si uno, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha hecho la prueba de agarrar un centavo, lo que le decimos chele, y ponerle cachú, que lo limpia completamente. Bueno, ya los cheles no existen. ¿El cachú? Sí, el cachú lo limpia. Si un chele negro, prieto, como decimos nosotros, le echamos cachú, al minuto, a los 2 minutos, usted le quita el cachú y está limpiecito, está el cobre al aire libre, como diríamos. Imagínese el cachú que uno le eche, guarde cachú aquí, entonces que tenga plomo, va a extraer el plomo, porque tengo entendido que el cachú, o sea, ¿cómo se llama? La salsa de tomate es ácida, tiene un cierto grado de acidez, entonces puede extraer. También jugo de china, jugo de limón, que es ácido, puede extraer plomo si el plomo existe en la cerámica. Si no existe, no extrae nada, obviamente. ¿No hay manera de una persona determinar si su cerámica tiene plomo sin estos aparatos tan científicos que...? Bueno, es muy difícil. La única forma es analizarla previamente o que en el país haya regulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido la importación de cerámica que contenga plomo. Entonces así uno se asegura que lo que uno compra en el comercio no está contaminado. Aquí tiene que venir al laboratorio, pero cobramos barato, relativamente. Sí, usted analiza una pieza de cerámica y ya sabe, o de su vajilla y ya sabe si tiene plomo o no, y puede comer tranquilo. Bien, aquí tenemos el aparato de fluorescencia de rayos X. Este aparato permite determinar elementos en muestras, en diferentes tipos de muestras. En este caso nosotros vamos a ver, analizar una cadena de oro con su crucifijo. Los pasos a seguir son los siguientes: se coloca la muestra aquí arriba, entonces esa muestra es irradiada. Aquí dentro hay un radioisótopo que excita la muestra, entonces la muestra emite rayos X característicos que pasan a través de un sistema de detección, entonces pasan a través de toda una cadena electrónica de amplificación. Sería conveniente, por ejemplo, aquí tenemos la muestra, entonces la muestra, vuelvo y repito, es excitada por el radioisótopo, emite rayos X característicos, entonces los rayos X característicos llegan al detector. El detector está aquí dentro. O sea, esto es un tanque de nitrógeno líquido que es necesario para enfriar el detector. Entonces la señal pasa al preamplificador y llega hasta la cadena amplificadora. Tendremos que pasar al cuarto de la computadora para ver entonces qué es lo que sale. Con 100 segundos es suficiente para hacer un análisis, a ver si contiene oro, cobre, todos los elementos presentes en la muestra. Fíjense, ahí acabamos de identificar un elemento de, ¿cómo se llama? El collar, el crucifijo. Eso es cobre. Fíjate, aquí se ve el cobre,
el elemento y eso significa que está presente cuando aparecen esos dos picos. Ahí, el aparato automáticamente lo identifica. Hay zinc también, aparentemente. Sí. Eso es americano, oro americano. No, yo no sé eso. Ya. Y fíjese, aquí, ahí está el oro. Todos esos picos corresponden al oro. Fíjese que si hubiera plomo debería de aparecer aquí, pero no se ve. O sea, no hay plomo presente en la muestra. Lo que sí hay es oro. Mira aquí, oro, que es la simbología química. O sea, oro y aquí tenemos el cobre y el zinc. O sea, en esa muestra suya hay cobre, zinc y oro. Veo que este tipo de contaminación es mucho más dañina en los niños. Sí, correcto. Los niños crean mucho más problemas, aunque yo no soy médico, pero el metabolismo de los niños es mucho más rápido y además se están desarrollando los órganos y le hacen más daño al cerebro, hasta donde tengo entendido. Y los trabajos reportados en la literatura. Es más, se conoce casos de muerte producida en niños. Porque se ha guardado, por ejemplo, jugo de manzana en una jarra de cerámica que tenía esmalte de plomo. Entonces le dieron un juguito al niño y lo estaban intoxicando con plomo. Y le siguieron dando más juguito porque el niño se enfermó y le seguían dando más juguito de la misma área. Es un caso muy clásico reportado en la literatura. Fíjate, veo también que la cerámica, porque cuando uno habla de cerámica uno piensa en los ricos. Y uno no piensa que los pobres tienen cerámica. Sí. Sin embargo, veo que la cerámica es más barata, es la que más plomo contiene. Correcto. O sea que... Sí, no, porque casi seguro lo que sucede ahí es que ese país en particular, X, anda buscando a quien venderle esa cerámica o porcelana. Entonces, por ejemplo, hay países donde hay restricciones, a Estados Unidos no se la van a aceptar. Entonces, ¿a dónde van a parar? Siempre a los países nuestros, que no tienen ningún tipo de restricción ni ningún tipo de regulación para la cerámica. Veo que tú has examinado cabellos. ¿Es que en el cabello se nota más la contaminación? Bueno, el cabello es otra forma alternativa. Clásicamente, cuando se quiere determinar, por ejemplo, plomo, intoxicación de plomo en una persona, lo que se analiza es la sangre. Pero también se puede utilizar el cabello. Precisamente eso es lo que hacemos nosotros aquí en el laboratorio. El cabello tiene varias ventajas. Primero, no hay posibilidad de contaminación con SIDA. Esa es una. Segundo, la concentración son mucho mayores, porque preconcentra. Por ejemplo, el plomo en sangre es debajo de la parte por millón. Y en cabello muy superior a la concentración. Además, se concentran toda una serie de elementos. Y una hebra de cabello le sirve a uno, es como un archivo. Le permite a uno detectar en el tiempo la contaminación. El cabello crece 1 centímetro por mes, aproximadamente. Oye, es interesantísimo. Vamos a decir de paso que estamos aquí en el laboratorio de la UNFU, ¿verdad? Sí, correcto. Y que se hacen una serie de experimentos que quizás la ciudadanía, por falta de información, que no sabe el trabajo que ustedes están realizando. A mí me gustaría que tú me dijeras qué otro tipo de trabajo realizan, o si solamente el estudio que están ahora realizando sobre el plomo, y qué grado de contaminación de plomo hay en el país. Sí, aquí el trabajo que realizamos es bastante amplio. Hay de dosimetría, de radiación, etcétera. En el caso particular mío... Explícamelo en español, para que... Acuérdate que una tela abierta no, estamos claros. Que no es técnica. Cuando yo hablo de dosimetría, y en eso está el doctor Luciano Esbriz, es para saber la cantidad de radiación que recibe una persona cuando es expuesta a los rayos X. Por ejemplo, cuando le toman una placa, que sabe la cantidad de radiación que le llega al paciente, o al mismo doctor que está todo lo día involucrado en eso. Eso es un área aquí en que se está trabajando. En el área particular mía, que yo tengo lo que se llama fluorescencia de rayos X, en esa área nosotros estamos trabajando en 3, valga la redundancia, 3 áreas, que son medio ambiente. Ahí determinamos, por ejemplo, uno de nuestros trabajos fue el mercurio en la bahía de Samaná, que de eso se hizo eco la prensa. Estamos en el área de aplicaciones biomédicas, que es, por ejemplo, determinar en cabello o en órganos del ser humano. Por ejemplo, puede ser hueso. El plomo se acumula en los huesos. Se puede determinar en hueso, ya sea de cadáver o en persona en vivo, sin necesidad de hacerle ninguna abertura, ninguna operación. Y también estamos en el área de arqueología, en mucho trabajo en arqueología. Una porcelana china antigua, de un barco español que se había hundido
en el norte al norte del país. O sea, más o menos en esa área en la cual yo estoy involucrado. Contaminación ambiental, o sea, medio ambiente, aplicaciones biomédicas y arqueología. ¿Qué grado de contaminación ambiental hay en el país actualmente, en la capital específicamente? Sí, hay varias fuentes de contaminación de plomo en el país. O sea, está la exposición ocupacional. Por ejemplo, la fábrica de baterías. Nosotros hemos hecho estudios en fábricas de baterías aquí, que se han prestado, nos han ayudado, por cierto, porque tú sabes que siempre eso es medio. Sí. Y hemos hecho estudios y obviamente los trabajadores ahí están expuestos a contaminación por plomo. Uno va a analizar el cabello de esa persona y tiene una gran cantidad de plomo. Están también los llamados baterimán, que son esos que eran antiguos empleados de esa fábrica de baterías, que al ser expulsados han salido, por X razón, instalan en su casa un taller. Esos son uno de los peligros más grandes, porque contaminan normalmente a los niños. En la fábrica de baterías hay cierto control, cierto grado de control, cierta preocupación. Pero el tipo que se la está buscando, como decimos aquí vulgarmente, él se pone a fundir plomo en una olla en el patio de su casa y contamina todo el vecindario. Otra fuente de contaminación por plomo que ya no es ocupacional es la gasolina con plomo. La gasolina que nosotros usamos contiene plomo. Gracias a Dios he notado que hay una tendencia a venir sin plomo, aunque hay que subsidiarla, como propone, creo que por ahí una institución. Debería de subsidiarla. La Shell la está tirando y ahora, y la Texaco comenzó ahora también. Eso debe de estimularse, porque esa es una de las fuentes más grandes de contaminación por plomo. Después, otra fuente es la cerámica, que hemos dicho que debe legislarse al respecto para impedir que importar la cerámica que contiene plomo o que no se utilice a la hora de comer. Por ejemplo, dije, no podía muy bien encargarse de eso, ponerle un sellito. Esta cerámica no tiene plomo, que sea, algo así. Aquí hay que hacer tantas cosas, que por eso nosotros nos interesamos en este tipo de trabajo. Y vamos a hacer un compromiso contigo para que cualquier tipo de información que tú consideres importante a la ciudadanía, digo, todo lo que están haciendo ustedes es importante, pero hay unas cosas más que otras que afectan más a la ciudadanía, por ejemplo, de todo el plomo, imagínate. Y entonces hay cosas que afectan directamente a la ciudadanía más que otras. Ojalá pues nos mantengamos en contacto y así podamos poco a poco llevar la información al pueblo, ya que muy pocos órganos se ocupan de eso. Y yo creo que eso es necesario. Y como aquí no hay control de nada, y vamos a estar claros en eso, el control lo tenemos que hacer nosotros. El control lo tenemos que hacer nosotros mismos. Yo digo que este es un país muy especial. Si tú quieres tener luz, tú tienes que tener tu planta. Si tú quieres tener agua, tú tienes que tener una serie de cosas. Pero poco a poco yo creo que tendremos que ir aprendiendo nosotros mismos a cómo cuidarnos. Yo te doy las gracias y cualquier otro tipo de información adicional, pues la puedes agregar. Sí, no, yo creo que lo más importante de este tipo de programa es, fíjate, las personas que estamos en ciencia, los científicos y los técnicos, nosotros normalmente estamos aislados de la sociedad. Entonces debemos de nuestro conocimiento tratar de alguna forma hacer lo que llegue a las grandes masas. Entonces en eso yo creo que tu programa cumple ese cometido. Muchas gracias, Mundito. Gracias a usted.